nos permitiste, nos permitiste estar en esta clase nuevamente, Señor, aprendiendo de tu palabra y sobre lo que quieres para nosotros. Señor, te pido que le des sabiduría a Mario para que pueda enseñarnos lo que tiene planeado. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Johnny. Bien, chicos y chicas. Em, la vez pasada nos quedamos ya iniciando el capítulo 9. Vimos una parte importante de este capítulo. Pudimos avanzar bien porque es un capítulo que no está tan profundo, tan complicado como el capítulo 7. Entonces ya llevamos unos buenos versículos em, estudiados. En este caso, Pablo, ustedes recordarán que les estaba abogando y les estaba diciendo sobre sus derechos de ser apóstol y que la marca principal que ellos tenían para ver que de verdad Pablo era un apóstol era el hecho de que ellos se habían convertido al Evangelio gracias al ministerio de este apóstol. También mencionábamos la vez pasada las características que debe tener, bueno, algunas características que debe tener alguien para ser llamado apóstol. Y por eso se quedan confinadas al tiempo en el que pues Jesús estuvo aquí en su ministerio, porque Jesús fue aquel que señaló a estas personas, les dio la comisión a estos hombres para ser apóstoles, vieron a Jesús, estos hombres, fueron testigos oculares de Jesús y Él los llamó a este ministerio, cosa que actualmente no puede ocurrir. Entonces, si vemos que alguien se hace llamar apóstol de Jesucristo, ya con eso sabemos que es un mentiroso desde el inicio porque no tiene esas características. Sin embargo, pues el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, ustedes se dan cuenta de que yo vi a Jesús, ustedes son la prueba de que yo soy apóstol del Señor, porque gracias al ministerio que Dios me encargó, soy apóstol. Entonces, el grupo de la iglesia, la congregación, podría ver a Pablo así raro y decir, ay, ¿de verdad él es apóstol o no? Pues bueno, Pablo les da las credenciales de ser apóstol, pero esas credenciales de ser apóstol le daban ciertas obligaciones, al igual que le daban ciertos derechos. Y la iglesia, pues quizá podía verlo raro. Supongamos que ocurre algo. Supongamos que alguien va a fundar una nueva iglesia y pues le enseña en esta nueva comunidad, en esta nueva iglesia, la responsabilidad que tienen de apoyar económicamente a esta persona que les está enseñando la Biblia. ¿Esto es algo que es correcto? La respuesta sería sí. Por lo que estamos viendo en las escrituras, es correcto que una iglesia, un grupo de creyentes, un misionero, sea apoyado por aquellas personas que reciben instrucción del apóstol. Sin embargo, si este apóstol, este ministro, va a esa misión y les dice, oigan, ahora su obligación es apoyarme, su obligación es pagarme, ¿va a ser algo conveniente? La respuesta sería no. ¿Es algo correcto? Sí. ¿Es algo conveniente? No. ¿Es su derecho? Sí, pero no vale la pena hacerlo al principio de una misión, de un grupo de personas que están aprendiendo el evangelio de este apóstol, porque pues la gente va a verlo raro y va a decir, ay, se me hace que nada más igual que todos los falsos maestros, solamente quiere dinero. Si ustedes hablan con cualquier persona sobre algunas religiones, sobre algunos falsos maestros que han surgido en toda la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que muchas personas piensan que surgen estos falsos maestros porque solamente quieren dinero. De tal forma que lo más conveniente es que si alguien va a formar una misión, va a formar una iglesia, sea la iglesia misma la que le dé el apoyo económico. Por eso es importante que la iglesia destine dinero a las misiones, destine ofrendas a los misioneros que se van, o a los líderes, o a los maestros, a aquellas personas que están empezando una iglesia, porque quizá si él les empieza a exigir el dinero, que sí es su derecho, pues la gente lo va a ver mal, diciendo, solamente él tiene interés en esto, del dinero. Y esto es lo que estaba pasando en el caso de Pablo. Nos quedamos en el capítulo 14, versículo 14 la vez pasada, en el cual Pablo les estaba explicando, oigan, es mi derecho, yo también tengo derecho a comer, tengo derecho a tener una esposa, tengo derecho a dedicarme al ministerio, así como pues lo están haciendo otros apóstoles, como Pedro, los hermanos de Jesús tenían sus esposas, así también es mi derecho. Pero Pablo sigue en la misma línea que mencioné en el capítulo 8, el cual nos enseñó la maestra Marisol. En este capítulo 8, se recordarán ustedes, todos los cristianos tenemos cierta libertad que nos da el venir a los pies de Cristo. Pero si esta libertad va a ofender a un hermano, entonces restrinjo mi libertad.
y digo, no voy a ejercer mi libertad para no ser tropiezo. Encima de mi libertad está el amor que yo pueda tener a la obra de Cristo o a aquella persona que está empezando en el Evangelio. Entonces, algo que va a regir mi libertad va a ser el amor que yo tenga por ese hermano. Si yo veo que el ejercer mi libertad va a ser ocasión de que la otra persona caiga o de que la otra persona tenga mala impresión de mí o malos pensamientos o que me limite en la predicación del Evangelio, no voy a ejercer mi libertad o mi derecho. En este caso, Pablo en el capítulo 9 les está mostrando lo que en el capítulo 8 les dijo. En el capítulo 8 les dijo, restrinjan su libertad por esta razón. En el capítulo 9 les demuestra cómo hacerlo. La libertad o el derecho de Pablo les podía haber dicho, oigan, ¿saben qué? Es mi deber y es su libertad el poder recibir apoyo económico de parte de ustedes, pero yo he sacrificado esto. Yo le he dicho esto, ¿sabes qué? No me interesa porque yo quiero que el Evangelio no tenga ningún estorbo. Eso nos lleva al versículo 15 en adelante de este capítulo. Pablo les está diciendo, sin embargo, yo jamás me he valido ninguno de esos derechos. ¿Qué derechos está mencionando acá? Los que vimos la vez pasada. Pablo les está diciendo, yo tengo derecho a tener una esposa, tengo derecho a recibir apoyo financiero, tengo derecho a que me reciban en sus casas, tengo derecho a diferentes cuestiones que estas cosas otras personas sí las están recibiendo, o sea, ustedes se las permiten a otras personas, pero yo no me he valido de ninguno derechos. ¿Y por qué Pablo hace esto? Bueno, pues les explica en los versículos que siguen. Pablo les dice, yo no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. Quizá para Pablo era algo difícil el escribir estos versículos, porque cuando una persona se levanta y les dice, oigan, mi derecho es este, lo hace en frente del púlpito y les dice, ustedes como congregación deben cumplir con mi derecho que como apóstol me es impuesto. Pues quizá Pablo estaba diciendo, uy, van a entender ahora que yo les estoy exigiendo que ellos me paguen o me abonen o me den más cosas. Y Pablo les dice, no, 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 yo no estoy haciendo esto porque quiero que ahorita ya empiecen a apoyarme. No, no es mi deseo el que ustedes comiencen a hacerlo ahora. ¿Qué es lo que Pablo prefería? Pablo les es muy claro y les dice, de hecho, yo prefiero una cosa, morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Pablo lo que estaba haciendo era ser un buen ministro, un buen maestro que estaba explicando las escrituras a la congregación y él se merecía recibir un apoyo económico. Sin embargo, si esto le iba a quitar su gozo. Entonces Pablo dice, prefiero morirme, prefiero la muerte antes de perder mi gozo. Uno podría entender este versículo de una manera pues, medio egoísta, porque estamos diciendo aquí, entonces Pablo tiene derecho a jactarse y no el jactarse es un pecado. En realidad, la palabra que se utiliza aquí conlleva una cuestión como de gloria. Pablo puede mencionarlo y se los dice tajantemente a los corintios y les dice, yo prefiero morirme antes de que me quiten mi gloria, pero no lo está diciendo en un afán de que ahora alábenme ustedes porque es mi evangelio, porque es mi trabajo arduo, no, Pablo les está diciendo que la idea que conlleva gloria es gozo, ay, es gozo. El hecho de que Pablo podría predicar libremente, podría hacerlo sin interés financiero, a Pablo le traía mucho gozo. Él estaba predicando las escrituras no por el afán de que le pagaran, no por el afán de volverse más rico. Él tenía su trabajo aparte y él le daba mucho gozo en su corazón poder compartir el evangelio sin cobrar, como nos dice acá. Entonces, si le dijeran a Pablo, oye Pablo, pon en una balanza tus intereses. Por un lado, pon el gozo que tienes por predicar sin que te paguen y por otro lado, pon el dinero que podrías recibir por esto. ¿Qué pesa más? Pablo les dice, esto no me interesa, el dinero no me interesa, yo me quedo con mi gozo para predicar. Y esto es algo que nosotros podemos aprender de la vida de Pablo. Pablo tenía que cumplir esa misión, como lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a estar viendo, pero Pablo lo hacía sin necesidad de pensar en que les iban a tener que pagar a fuerza a ellos. Él tenía mucho gozo en poder predicar el Evangelio y no recibir alguna remuneración económica. Entonces Pablo prosigue en su relato, en su argumento, y les dice, sin embargo,
Predicar el Evangelio o la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Aquí ocupa nuevamente esta palabra y tal vez otras versiones lo traduzcan como gloria, algo que pueda enorgullecerme o algo que me pueda traer gloria, porque Pablo les está diciendo, miren, yo no voy a poder predicar el Evangelio sin sin que Dios me haya mandado, sin que Dios me haya puesto ahí, y esto es una necesidad que Dios me ha impuesto. Por lo tanto, yo lo tengo que hacer. El jactarme, ¿qué quiere decir? Que no es por mi voluntad. Pablo les estaba diciendo, no es idea mía, no es que a mí se me haya ocurrido el predicar, y por lo tanto ahora ustedes me tengan que alabar a mí. No es mi evangelio, no es que yo morí en la cruz, no es que me estoy predicando a mí mismo, no, Pablo lo que hacía era enfocar todo hacia la gloria de Dios, a la gloria de Dios. De tal forma que Pablo no tenía razón para enorgullecerse, tenía razón para ser feliz, tenía motivos para regocijarse al predicar, pero no tenía nada para enorgullecerse al tal punto que la atención fuera fijada en él, en como si fuera su evangelio o como si fuera su propia habilidad para poder transmitir las palabras de las buenas nuevas. Pablo les está diciendo, no es algo que me pueda traer gozo, perdón, no es algo que me pueda traer gloria a mí. Yo tengo la obligación, dice Pablo, yo estoy obligado por Dios para hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios lo llamó, se relata eso en Hechos capítulo 9? Y cuando Dios le dice a su profeta que vaya y le ponga las manos encima a Pablo, porque el instrumento elegido es para llevar el Evangelio, quiere decir que Dios lo había separado, de tal forma que Dios lo había llamado a hacerlo. Y ahora Pablo estaba obligado a hacerlo, con dinero o sin dinero. Eso no importaba. Lo que le importaba era esa obligación que él tenía delante de Dios. De esta forma, Pablo les está diciendo algo bien importante. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. En esto quizá nosotros podamos aprender una parte importante de nuestro servicio. Ya dijimos que a Pablo no le importaba el dinero, no era la motivación principal que tenía Pablo. El servir sin dinero a Pablo le traía gozo, es decir, Pablo se ponía de poder servir sin tener que remunerar. Si alguien le dijera, oye Pablo, entonces te vamos a pagar, pero va a ser limitado el servicio que tienes, Pablo dice, no, entonces yo prefiero la muerte, yo voy a mantener mi gozo, quiero seguir gozándome en esto. Pablo también les decía, no es un enfoque que ustedes vayan a traer sobre mí, las miradas vayan a estar sobre mí, los aplausos sobre mí. Lo que tienen que hacer es voltear su mirada a Dios. Y Dios fue el que me encargó este ministerio. De tal forma que si yo no lo hiciera, la palabra que utiliza Pablo aquí es terrible, es algo catastrófico que le hubiera sucedido a Pablo el no predicar el Evangelio como Dios se lo había mandado. Ahora, pensemos en nuestra propia vida. Ay, perdón, puse subtítulos. Pensemos en nuestra propia vida, chicos y chicas. ¿Dios nos ha encargado también a nosotros predicar el Evangelio? La respuesta es sí. ¿Tú como cristiano, como cristiana, tienes la responsabilidad de predicar? Sí. ¿Te debe importar si te pagan o no te pagan? ¿Te aplauden o no te aplauden? ¿Si te voltean a ver? ¿Si te hacen un monumento? Eso no debe importarte. Tú recibiste el mandato de Dios. Y si no lo hacemos, nosotros deberíamos considerarlo como algo terrible, como algo feo, como algo más que feo incluso. Pero a veces pensaríamos lo contrario. Como jóvenes diríamos, ay, pues qué padre, así puedo descansar más, así puedo enfocarme más en mis actividades, así puedo hacer lo que más me gusta, así puedo dedicarme a otras cosas que no son la Biblia. ¡Qué gozo! Entonces Pablo lo que les está diciendo es, para mí es algo terrible. Si yo no predicara las buenas noticias, sería una catástrofe para mí. Nos imaginamos nosotros así como este changuito, relajados, uy, ya no voy a tener que predicar el Evangelio, me hacen caras, se oponen a mí, no me escuchan, uf, qué padre, ahora tengo menos responsabilidad. Pablo pensaba todo lo contrario a esto. Pablo no estaba pensando, ay, qué rico sería no predicar el Evangelio. Él les está diciendo, el, eh, para mí es cumplir con esta responsabilidad algo esencial. Alguien, por favor, que lea versículos 17 y 18 que aparecen en la pantalla. Si lo hiciera por mi propia inactiva iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga?
Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Gracias, Eddie. Entonces, Pablo les está diciendo, miren, la idea de ir a predicar el Evangelio no fue mía. Ya les dijo Pablo, en realidad a mí no se me ocurrió esta idea, fue un mandato que Dios me da, no fue mi propia iniciativa. Y si lo hubiera hecho, dijéramos, ay, bueno, pues sí, a Pablo se le ocurrió, pues bueno, tal vez sí, que me paguen. Pero Pablo les está diciendo esta palabra, pero yo, Pablo, no tengo opción. Dios me dio no una idea, sino Dios me dio la responsabilidad, me hizo responsable de ir a predicar el Evangelio a ustedes. Me ha encomendado este deber sagrado y Pablo no lo está considerando como una carga, sino le está diciendo es algo santo, algo más allá de lo ordinario, es algo que yo tengo que cumplir. Entonces, Pablo, repetimos por los versículos previos del 1 al 14, se nos explican unas 6 razones por las cuales Pablo debía recibir remuneración económica. Pero Pablo les dice, bueno, esa paga no me interesa. ¿Cuál va a ser mi paga? Si ustedes no me pagan con dinero, entonces, ¿cuál es mi sueldo, mi salario? Bueno, es 2 puntos, la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Dijimos que a Pablo esto le traía gozo, llevaba una idea de gozo, de poder jactarse, como dice los versículos previos, pero porque le traía gozo en su alma el poder cumplir con esta encomienda. Entonces, porque Pablo con esto se sentía tranquilo, con ese gozo que le producía el tener el Evangelio predicando, entonces él decía, por esta razón, yo no reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. ¿Me podrían remunerar económicamente? Sí. ¿Podrían recibirme en sus casas? Sí. ¿Podría tener mi propia esposa? Sí. Pero yo de esos derechos no hago caso. ¿Por qué? Porque yo quiero que el objetivo se cumpla. Quiero cumplir con este deber sagrado de predicar las buenas escrituras. Por lo tanto, mis derechos los puedo sacrificar, al igual que yo les dije que lo hicieran en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Y estos versículos entonces nos muestran la libertad y la disciplina, cómo se deben conjuntar para lograr una meta. Esta imagen ya se las había puesto. Normalmente cuando uno busca meta o objetivo en internet va a encontrar como cuestión de negocio. Siempre ponen una persona en saco, con corbata, bien vestida, para lograr alguna meta. Pero esta creo que fue la mejor imagen que encontré, porque habla de que una meta está relacionada con lo alto. Esta meta debe regir nuestra libertad y debe regir nuestra disciplina, de tal forma que teniendo en equilibrio libertad y disciplina, podemos lograr a la meta como cristianos. ¿Cuál es la meta que tenía Pablo en este caso? Pablo les estaba diciendo, mi objetivo es predicar esta buena nueva. Sea porque quiera, sea porque no quiera, yo tengo que predicar porque esa orden sagrada me la dio Dios, ese deber u obligación sagrado me la dio Dios. Entonces, Pablo les expone un poquito aquí de su libertad y de la disciplina. Alguien, por favor, que lea versículos 19 y 20 que aparecen aquí. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos cristianos. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujeta, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Gracias, Eddie. Entonces, en estos versículos estamos viendo algunas cosas que Pablo hizo para poder lograr esa meta. Cómo Pablo lograba un equilibrio perfecto entre, bueno, no perfecto, sino un buen equilibrio entre su libertad y la disciplina que él tenía. Vamos a ver aquí algunas cosas que nosotros podemos tomar como estrategias para nuestro ministerio. Son cosas buenas que podemos aprender de Pablo. Pablo les estaba diciendo, ok, yo soy un hombre libre, no tengo amo. Ya hablamos de la esclavitud en el capítulo 7, creo que es lo que la Biblia menciona sobre eso. Pero Pablo, aun a pesar de ser libre, él había decidido una cosa. Yo, por mi propia voluntad, me he hecho esclavo de todos con una finalidad, para llevar muchos a Cristo. Noten la palabra que se repite aquí, llevar o ganar muchos a Cristo. Este es el gran objetivo que tiene Pablo. Predicar el Evangelio, ¿para qué? Para llevar o para ganar. Podemos decir ganar almas, llevar almas a Cristo, como ustedes quieran
Este es el objetivo que tenía Pablo. Entonces, de la forma que se lo está diciendo Pablo y cómo vivía, su objetivo era muy claro. Quiero llevar muchos a Cristo. Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? Debo llevar alguna estrategia. Esta estrategia que decía es, me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se había hecho siervo de varias personas. Cuando estaba con los judíos, recordemos que en ese tiempo, pues, era muy clara la división que existía entre los judíos y los gentiles o los no judíos. Incluso en algunas iglesias había problemas serios porque los judíos decían una cosa, los gentiles decían otra cosa, unos se sentían superiores, otros sentían que nunca iban a lograr la salvación si no seguían los ritos judíos. Y esta tensión que creaba la diferencia entre los judíos y los gentiles, Pablo la entendía bien. Pero Pablo decía, yo no quiero que esto sea un obstáculo para que yo predique el Evangelio. Si Pablo se juntaba con los judíos, lo que menciona aquí, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo sabía lo que a los judíos les importaba, que era la ley de Moisés. Y Pablo sabía que todavía estos judíos tenían el antecedente en su cabeza de que pues necesitaban enseñarle el evangelio a los judíos sin obedecer la ley de Moisés, porque una cuestión sería que obedecieran la ley de Moisés, pero Pablo les está diciendo, eso no es lo importante. Vemos algunos ejemplos en el ministerio de Pablo en el cual Pablo seguía algunas cuestiones que se marcaban en la ley de Moisés, pero Pablo tomaba eso y lo llevaba a enfocarse a Jesús. De tal forma que vemos en algunas partes ritos que hacía Pablo, como trataba de cumplir con cuestiones que decía Moisés, sin tener que imponerles y decir, a fuerza se tienen que circuncidar, o a fuerza tienen que hacer esta cuestión que dice Moisés para lograr salvación. No, Pablo decía, bueno, al judío le interesa esto que dijo Moisés, voy a tomarlo como plataforma para llevarlo a que ahora el judío vea que el cumplimiento de la ley está en Jesús. Por lo tanto, dice eso Pablo, yo me he hecho como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Pero ocurre también una cuestión diferente. El gentil, un gentil no tenía esa ley de Moisés. El gentil o el griego no tenía la ley de Moisés como el judío la tenía. El gentil, ¿qué es lo que tenía? Pues normalmente venía de un trasfondo idólatra, en el cual, en ese trasfondo, lo que hacía era pues, adorar muchos ídolos, vivir según la sabiduría, como lo vimos en los primeros capítulos. Y Pablo, ¿cómo se dirige a ellos? Les está diciendo, con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley aquí. Pero a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Bueno, terminamos esta idea. ¿Y cómo aborda a los gentiles? Los dice en los siguientes versículos. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, es decir, la ley de Moisés, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Entonces, ¿qué querría decir? Que Pablo era un hipócrita, que Pablo entonces se hacía en un momento pasar por judío y en otro momento pasar por gentil. No, solamente tomaba parte de eso que tenían los gentiles o los judíos, pero en todo momento su enfoque era siempre llevarlos a la vista a Jesús, decirles, esto de los ídolos no te va a salvar, la ley de Moisés no te va a salvar, el único que te salva es Cristo. Entonces lo que estaba haciendo Pablo es vivir independiente, como dice la Biblia, de esa ley para poder llevar a Cristo. Pero uno podría decir, entonces Pablo vivía destrampado, Pablo podría hacer lo que quisiera, porque como no tenía que obedecer a Moisés, se le ocurría pues vivir como bien le pareciera. No, Pablo les está diciendo, no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando Pablo recibió a Jesús como su Salvador, sabemos por lo que él mismo escribió que el Espíritu Santo vino a morar dentro de él. Y el Espíritu Santo es aquel que nos permite saber a través de su palabra qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, yo no ignoro la ley de Dios, yo conozco esa ley y qué hago con esa ley que conozco, la obedezco. De tal forma que con estos versículos podemos ver algunos principios que se encuentran en las Escrituras. ¿Qué cosas ustedes, nosotros como cristianos, ustedes como jóvenes, o los líderes que están escuchando esto allá en la sierra, qué cosas podemos tomar de estos versículos
para llevarlos a nuestra propia vida y a nuestro ministerio. Estos son unos principios que nos menciona la Biblia del diario vivir. Son bastante buenos, en los cuales nosotros podemos tomarlos para poder evangelizar a los demás. Podemos encontrar puntos comunes con las personas a las que les estamos compartiendo el evangelio. Debemos evitar una actitud de sabelotodo. ¿Cuántas veces no nos sentimos así que ya sabemos los misterios y que sabemos lo escondido? Pablo no estaba diciendo que él ya lo sabía todo, sino que, pues, cuando estaba con los judíos, hablaba de esto, cuando estaba con los gentiles, hablaba de esto, pero el objetivo siempre era enfocarlo a Jesús. Pablo les está diciendo, yo quiero que los demás sean aceptados, lo muestra con su ejemplo. En este tiempo, los judíos en sus congregaciones hacían de menos a los gentiles, de tal forma que Pablo hace que entiendan que en Jesús, tanto judíos como gentiles son parte de la iglesia y son miembros los unos de los otros. Pablo también era sensible a sus necesidades. Los judíos tenían unas necesidades específicas, los gentiles otras necesidades, y Pablo trataba de buscar esos puntos de necesidad para poder satisfacerlos. Pero en todo momento, lo que Pablo hacía era buscar oportunidad para hablar de Cristo. A los judíos, como les comento, tomaba la ley de Moisés para decirles, Él es el cumplimiento de la ley. A los gentiles les hablaba, sus ídolos no son suficientes, la salvación se obtiene solamente a través de Cristo. Nuestro enfoque cuando evangelicemos siempre debe ser eso, tomar un tema y llevarlo a Cristo. Cristo es el enfoque de nuestro mensaje. Pablo sigue estos principios en estos versículos. Por favor, alguien más que pueda leer versículos 22 y 23. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Muchas gracias, profesor Areli. Entonces, estamos viendo en estos versículos cómo estos principios se aplican en la vida de Pablo. Encontraba puntos comunes, trataba de aceptarlos, buscaba oportunidades y Pablo decía, voy a ser sensible a sus necesidades. Si yo veo que algunos son débiles, yo me pongo como débiles. Si necesitan que les explique más fácil el Evangelio, lo voy a hacer. Si necesitan que les hable como alguien muy preparado, lo voy a hacer. Pero el objetivo es, Pablo les dice, yo hago todo lo posible para salvar a algunos. O nuevamente podríamos ver, para ganar a algunos. Entonces, el punto que tenía Pablo, noten ustedes cuántas veces aparecen estos versículos. Nuevamente aparece aquí, quiero llevar, quiero ganar, quiero salvar, quiero predicar la buena noticia, quiero que Dios me bendiga, pero lo que quiero hacer es llevarlos a Cristo. Noten ustedes esta palabra, ya cuántas veces está repitiendo y repitiendo y repitiendo. El objetivo que tenía Pablo en su mente estaba bien claro. Quiero llevar la mayor cantidad de personas a Cristo. Eso es lo que yo estoy buscando y para poder hacerlo tomo esta estrategia. Entonces Pablo les va a poner unos ejemplos que los corintios entienden bastante bien. En estos tiempos, los corintios o los griegos, pues estaban bien familiarizados con la cuestión del deporte. El deporte para los griegos era algo bien importante, de tal forma que ustedes pues ya saben que los griegos crearon unos concursos que se conocían como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos eran como los principales, pero no eran los únicos. Ay, no, puse el acento mal. Olímpicos. Eran los principales. También existían dentro del deporte otros juegos que eran los istmicos. Istmicos. Los juegos del istmo, si ustedes recuerdan el mapa que les puse al principio sobre Corinto, se dan cuenta que Corinto está en un istmo. ¿Qué es un istmo? Un estrecho de tierra. Entonces tenemos mar por acá, luego tenemos un poquito de tierra y luego tenemos mar por acá. Es una parte estrecha. Bueno, así estaba Corinto. Como tenían estos juegos istmicos y eran su sede en Corinto, entonces los de Corinto tenían mucho entendimiento de los deportes y Pablo toma ese ejemplo para que ellos puedan entender esto. Lo que Pablo les está diciendo aquí es algo que nos va a resultar bastante sencillo de poder ver y de entender, y yo creo que sí nos da tiempo hoy terminar con esto. Pablo les está diciendo, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? En algún momento en estos juegos había muchos competidores que corrían,
Y en esa carrera, todos corrían, todos los que estaban ahí, pero solamente había uno que ganaba, que llegaba a la meta, pero solo una persona se lleva el premio. Pablo hace alusión a estos juegos y les está diciendo, en una carrera todos corren, pero solo uno gana. Entonces el objetivo que Pablo les está diciendo es, ustedes como cristianos, corran para ganar, no corran para ser uno más del montón, no corran para no terminar la carrera, no corran para quedar en último lugar. Esfuércense de tal manera que ustedes logren el primer sitio. Corran para ganar. Y eso nos haría pensar a nosotros, ¿qué tipo de cristiano estoy siendo? Si estoy corriendo mi vida cristiana solamente a la y se va, si estoy corriendo nada más, bueno, pues a ver qué resulta de mi vida cristiana, a ver si llego a la meta y si no, pues también me da igual. Pablo les estaba diciendo, corran ustedes para ganar, no se queden conformados con menos, corran para vencer. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen todos estos atletas porque tienen un objetivo, quieren ganar un premio. Pero en estos Juegos Olímpicos o del Istmo, se les daba una corona como de laureles o guirnalda, algo así como una corona que ustedes han visto muchas veces en las cabezas de las estatuas o de los dibujos griegos. Era una corona así de hierbas. Entonces, esta corona se le ponía al ganador y con ella, pues se sentía muy feliz, ¿no? Aparte, en ese tiempo, quien ganaba el concurso, ganaba la competencia, aparte de ese premio, que pues como ustedes ya vieron, si es de hierba se desvanecería, le daban como un nombre especial, como que si se volviera inmortal. Bueno, Pablo va más allá y les dice, nosotros no lo hacemos como esos atletas, solamente por un premio que se va a desvanecer, esas hierbas que se van a secar después de un tiempo. Lo hacemos, dice la Biblia, por un premio eterno. En la Biblia se nos menciona que los cristianos nos esperan coronas y esas coronas son eternas. Así dice las Escrituras. Entonces, si eso es lo que hacía Pablo, ¿qué exhorta a los corintios? Les dice, por esta razón, ¿cuál razón? El hecho de que existen cuestiones eternas. Yo corro cada paso con un propósito. No nada más Pablo corría a lo naco, como un venado ahí en el campo, no. Pablo dice, yo corro con un propósito, yo tengo bien consciente cuál es mi meta. Es más, me entreno de tal manera que no parezco un loco. Pablo les está diciendo aquí, no solo doy golpes al aire. Ustedes han visto cómo un boxeador se entrena en el aire, pero tira golpes enfrente del espejo o en el aire y no le pega a nadie. Pablo le está diciendo, yo no soy un boxeador así, no soy un atleta así, sino que, ¿qué hago? Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Esta parte es bien importante, chicos y chicas. La palabra que se ocupa aquí para disciplino significa un ojo morado. Así sería literalmente la traducción. Ustedes han visto que cuando alguien se cae, se pega, eh, el párpado es bien escandaloso y cuando recibe un golpe, pues queda con un ojo morado. Incluso les queda aquí un derrame conjuntival, se les pone rojo. Todos hemos conocido personas que les pegan o les han pegado a ustedes y el ojo se le pone morado. Bueno, esta es la palabra que está usando Pablo aquí. Les está diciendo, yo como disciplino mi cuerpo, lo hago de tal manera que lo golpeo, no le doy golpes al aire nada más, sino golpeo mi cuerpo, golpeo mi ánimo para que incluso me quede así y le digo, tú no vas a vencer, mi cuerpo no va a vencer, lo que yo hago es, me importa el premio, me importa llegar a la meta, por lo tanto, si mi cuerpo sufre, no me importa, yo voy a lograr ganar. Y Pablo les está diciendo, si no lo hiciera así, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. No les está diciendo Pablo aquí que él puede perder su salvación o que está esperando el irse al infierno si él deja de ser un atleta entrenado que golpea su cuerpo en disciplina. No, lo que está diciendo es, Pablo, si yo recuerdo los versículos anteriores, tenía gozo en predicar el Evangelio. Si él no controla su cuerpo, si él no lo somete, si él no lo disciplina, y si él no lucha contra su pecado como debería, entonces quizá quede descalificado y no pueda predicar más el Evangelio. Pablo decía, eso no quiero que me lo quiten, yo quiero seguir con mi gozo, no me importa el dinero,
sino me importa llegar a la meta. Me importa llegar cueste lo que cueste. Y si tengo que golpear mi cuerpo en disciplina para poder alcanzar la meta, con gusto lo voy a hacer. No quiero quedar descalificado. No quiero que mi vida quede con una mancha tal que cuando la gente me vea me diga, mira, ese es tu predicador. Algunas personas, algunos comentaristas mencionan que uno de los pecados más fuertes que puede tener un líder puede ser el sexual. Ay, espérenme. Yo quiero rayar aquí el sexual. Si un líder cae en el pecado sexual, la gente se va a dar cuenta. Y cuando él o ella se arrepienta y después vuelva a predicar el evangelio, va a ser bien difícil que el mundo pueda ver a esa persona como una autoridad, porque va a decir, uy, mira, tú tanto predicabas y caíste en ese pecado. Incluso MacArthur menciona que cuando alguien cayó en el pecado sexual, un líder, y después se arrepiente, obviamente alcanza el perdón de Dios, pero no tiene el mismo impacto que hubiera tenido sin este pecado. Por lo tanto, Pablo podía caer en este u otros pecados y dice, no, yo voy a dominar mi cuerpo, lo voy a golpear para no caer. Eso es lo que podemos aprender, chicos y chicas. Que Dios los bendiga mucho, ya se nos acabó el tiempo. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien.